buenos días, amigos. Hoy tenemos un programa prometedor. Vamos a hablar sobre temas muy interesantes aquí en su programa Bien por Casa. Así que acomódense, pasen la voz, llamen por teléfono, manden mensajes de texto, señales de humo, porque esto ya comenzó. Vamos a hablar como primer tema sobre la menopausia, este fantasma que persigue a las mujeres y por supuesto a los hombres también, porque ¿qué hombre no tiene una mamá? ¿Qué hombre no tiene una esposa, una hermana, una amiga cercana? Y de repente pues dirán, seguro estás menopáusica, por eso estás actuando así. ¿Qué hay de cierto en estas etiquetas que a veces se hacen, en estos estigmas sobre la menopausia? También vamos a hablar sobre el habla infantilizada. Este tema de niños cuando realmente ya tienen 2 años y ya deberían estar hablando más o menos bien, o 3 años o 4 años, y todavía siguen sustituyendo una palabra por otra, o de repente hablan así como bebitos, y los papás alientan esto. Entonces vamos a ver si estamos haciendo bien o mal, ¿no? El habla infantilizada. Vamos a hablar también sobre el poder otorgado en el extranjero. ¿Cómo podemos hacer esto si es que estamos viviendo fuera y necesitamos adquirir un bien aquí en el Perú? ¿Cuáles son los pasos, los requisitos? ¿Qué cosas se tienen que hacer para poder otorgar un poder en el extranjero? Y finalmente vamos a hablar sobre la toma de decisiones. Este tema es importantísimo porque a veces nos encontramos frente a 2 caminos o más caminos y no sabemos qué hacer, no sabemos qué elegir. Entonces es importante realmente estar conscientes de lo que vamos a hacer. Y hoy día aprenderemos pues qué cosas debemos tomar en cuenta antes de tomar una decisión importante. Y hablando de decisiones importantes, vamos a hablar sobre un tema muy importante, la menopausia. Sí, señores, tema importantísimo. Y lo vamos a conversar con la doctora Nélida Pinto, ginecóloga de la clínica Javier Prado. Muy buenos días, doctora. Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí. Tema importante, ¿no? Sí, tema importante y como tú decías, muchas veces tiene esos fantasmas, esas etiquetas, ¿no? Entonces es importante que las mujeres sepan realmente que es solo un proceso, una etapa de la vida. Y si bien es cierto, es una etapa de las mejores, porque consolida la experiencia, ¿no? Entonces donde la mujer se debe sentir más plena, en mejor estado, mejor con su pareja, ¿no? Entonces para eso es necesario que las mujeres se cuiden y que lleguen muy bien a esta etapa. Ajá. Bien, es importantísimo hablar de los cuidados, pero antes de hablar de los cuidados yo quisiera hablar un poco también de los mitos que hay con relación a la menopausia, ¿no? Por ejemplo, el temor de muchos hombres puede ser, empieza la menopausia, se acaba la vida sexual. Exacto. ¿Qué hay de cierto con esto? Realmente son muchos mitos, ¿no? Tiene que ver mucho con la motivación, con cómo te comunicas con tu pareja, ¿no? Realmente nos ponen ese cliché. O sea, ya se está haciendo vieja, entonces ya no va a sentir nada, y a veces por allí hay las infidelidades, ¿no? No, no es así, no es así. Realmente es una etapa de la vida donde las hormonas van cambiando, pero eso no quiere decir que la mujer no sienta, la mujer no desee, no fantasee. No fantasee. Todo depende de la motivación, de la autoestima que tenga uno y de cómo te ve la pareja, ¿no? De qué comunicación tienes con él, ¿no? Si hay una persona a tu lado que todo el día te está diciendo, ya te estás haciendo vieja, cada vez estás peor, estás más gorda cada día, entonces, ¿cómo te va a ayudar? No te ayuda en nada, ¿no? Entonces, necesitamos que los hombres también entiendan que es un proceso normal, ¿no? Es un proceso fisiológico, así como cuando estamos en la adolescencia, es un torbellino de cosas. Al entrar en la menopausia es un periodo también normal, ¿no? ¿Y qué hay de cierto con el tema de las alteraciones del humor, incluso de la personalidad, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, sí, pues con la menopausia uno se pone de repente más susceptible, llora más o reniega más, o se pone más histérica, ¿no? ¿Necesariamente tiene que ser así? No necesariamente. Es verdad que en esta etapa cambian las hormonas, ¿no? Entonces las hormonas hacen que a veces las hormonas son como la sal y la pimienta de la vida. ¿Ya? Entonces cuando las hormonas van cambiando, entonces van cambiando esos sabores, esa salsa de la vida, ¿no? Pero todo tiene un proceso y todo se puede corregir, ¿no? Depende mucho de que uno lo acepte
que uno está en esta etapa y que necesitamos ayuda, acudir a un especialista para de repente dar una dieta que incorpore algunos alimentos que mejoren estas hormonas, hacer ejercicios, sentirse mujer, sentirse bella, ¿no? No porque pasen los años, esto tiene que cambiar, ¿no? Yo siempre le digo a mis pacientes, si te sale una arruguita o una canita más, pues eso debes de celebrarlo, porque quiere decir que es una experiencia más en tu vida, ¿no? Siéntete orgullosa de eso, ¿no? Claro que sí. Entonces, cosas así. Y también hay los tratamientos médicos, que mejoran mucho esta bajada de hormonas, ¿no? Entre los tratamientos médicos se encuentra la terapia de reemplazo hormonal. Exacto. ¿Es necesaria? Digamos, uno podría optar, tiene la potestad de decidir tomar esta hormona o no, claro o necesariamente sí. Tiene que ser. No, claro que sí. Siempre el paciente, el usuario es el que un poco decide sobre sí mismo, ¿no? Salvo que esté en riesgo su vida, ¿no? Cuando está en riesgo su vida, ahí entra ya la parte media que uno dice, no, tú no puedes dejar de tomar esto porque está en riesgo tu vida, ¿no? Pero la terapia del climaterio, de la menopausia es bien grande, ¿no? Entonces, hay hormonas que uno puede optar por ellas, hay tratamientos que son a base de cosas naturales y hay tratamientos que son los mejores, que es cambio de estilo de vida, ¿no? Sentirse bien, levantarse temprano, comer sano, tomar 8 vasos de agua al día, hacer un poco de ejercicio. Entonces, eso te va a mantener mejor, va a hacer que tu cuerpo esté mejor y vamos a pasar ese proceso así como sin nada, de poquito a poquito. Activando endorfinas, ¿no? Así es. Bailando, sintiéndose bien, riéndose, saliendo con las amigas, saliendo con tu pareja. O sea, eso tiene mucho que ver, ¿eh? Sentirse bien, ¿no? Y esto también tiene que ver con la preparación que nos comentaste en un inicio. Así es, ¿no? Eso tiene que ver con la preparación. Pero es importante que la mujer en todas las etapas de su vida acuda a informarse, ¿no? Por eso es importante tu espacio, ¿no? Tu casa que da realmente información necesaria, ¿no? Las mujeres deben escucharnos y decir, realmente es importante informarse, educarse por todo medio, ¿no? Yendo a instituciones de salud, escuchando cosas como aquí, ¿no? Por ejemplo, esta información que estamos dando acá, en revistas, pero informarse que la vida es todo un proceso y que hay que educarse para eso y que las cosas van pasando poco a poco, ¿no? El tema de, digamos, cómo uno atraviesa la menopausia, si es que la sufre o no la sufre, ¿es hereditario, genético? Bueno, tiene que ver algunas cosas, ¿no? Porque el perfil hormonal, más o menos, es una constitución que tiene que ver con la familia, ¿no? Entonces, la mamá que tiene buenas hormonas o hormonas hasta el final, igual van a ser las hijas, ¿no? Tiene un poco que ver eso, pero a veces no, fíjate, a veces no. Entonces, uno a veces no debe comparar, ¿no? A mi mamá no le dio nada, ¿cómo es posible que me sienta tan mal? ¿No? Hay que decirle que cada persona es única, ¿no? Única y así como es única, también es indispensable para todo, ¿no? O sea, no, es algo que puede suceder, pero no es una regla. No es una regla, ¿no? Cada persona es como es. Y tendrá que ver de repente cómo ha sido el síndrome premenstrual, digamos, si es que a mí el síndrome premenstrual me afecta mucho, me altera mucho, ¿tendrá, digamos, que esto relación con cómo vaya a ser mi menopausia el día de mañana? Tiene algo de relación, porque el síndrome premenstrual también tiene que ver con las hormonas, entonces también está relacionado con cómo son nuestras hormonas, ¿no? Entonces, cuando hay un síndrome premenstrual, hay algunas hormonas que están más altas que otras, y por eso tenemos demasiado síntoma, ¿no? Nos duele la cabeza, se hincha la barriguita, duele los senos antes de venir la regla, ¿no? Entonces, un poco que al final de este periodo, en la menopausia, uno puede sentir ciertos malestares un poco parecidos. A nivel fisiológico. A nivel fisiológico, ¿no? ¿Cuáles serían estos? Cuando vamos entrando a esta etapa del climaterio, una de las cosas más difíciles para las mujeres es el famoso bochorno, ¿no? Que estás conversando tranquilamente y de repente sientes como algo que se enciende, o si no las sudoraciones, ¿no? De allí después viene el dolor de cabeza, el levantarse un día y no querer hacer nada, ¿no? Hoy día no tengo ganas de hacer nada, el estar cansada, o de repente, como decíamos al inicio, ¿no? Tener muchos cambios de ánimo,
muy rápido, ¿no? De un momento a otro pasamos de la alegría a de repente el fastidio, ¿no? Son esos cambios que uno, si los entiende, uno tiene que poner de sí y uno tiene que saber modularlos poquito a poco porque es un proceso, como te digo, ¿no? Evidentemente estos síntomas pueden ir variando, ¿no? De, digamos, síntomas bastante intensos a síntomas leves. Así es. En el caso que fuesen intensos, ¿cuál sería el tratamiento o qué sería lo recomendable seguir ahí? Cuando son intensos, como tú decías, es importante acudir al especialista, ¿no? Porque ahí realmente el proceso de esta bajada de hormonas está causando muchos malestares en la persona. Entonces hay muchos tratamientos muy buenos, muy buenos. Se pueden dar hormonas, se pueden dar varios fármacos que son parecidos a las hormonas, que hace que la mujer se sienta mejor, ¿no? Cada día, un proceso cada día, ¿no? Vitaminas, y siempre es el cambio del estilo de vida. Nunca solo las hormonas, o nunca solamente las vitaminas. Siempre es el todo, ¿no? Que la mujer comience a comer sano, que haga ejercicio, que se sienta bien, ¿no? Y si es el caso de una mujer que ya viene con un estilo de vida, digamos, bastante bueno, bastante positivo y saludable, se alimenta sano, hace ejercicios, ¿no? Tiene una vida dentro de todo tranquila, sin mayores altibajos, igual la golpea la menopausia. Igual la golpea, pero debe golpearle un poco menos. Ajá. Debe golpearle un poco menos. O sea, estos factores influyen, sí, digamos, decisivamente. Sí, verdad que sí, la vida sana influye muchísimo. Entonces, debe ser un poco menos. Y si lo está, entonces hay que reforzar en ella, hay que felicitarla por llegar así, ¿no? A esa etapa, y que esas cosas van a ir pasando y podemos ir agregando alguna terapéutica para que se sienta mejor, ¿no? Claro. Pero hay que felicitarla, hay que levantarle la autoestima, porque eso es lo que queremos, que las mujeres lleguen regias, bellas, así como estás. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos, muchísimas gracias, Nélida, por haber venido. Nos vamos nosotros a un corte y al regresar vamos a hablar sobre el habla infantilizada, cuando los niños todavía siguen hablando así como si fueran bebitos y ya tienen 3, 4, 5 años. Con eso volvemos.